Amigos canófilos, pues ya estamos aquí en la Mundial de Zagreb 2024. Memo Cavazos los saluda con muchísimo gusto. Estoy muy contento de que estén aquí conmigo. Y una raza muy especial, la raza Dogo argentino. De las razas de origen americano, en específico, por supuesto, como su nombre lo dice, de Argentina, que tiene una gran popularidad, al igual que el cane corso. Son razas que tienen mucho arraigo, mucha cultura y que a la gente le gustan mucho. Como ustedes saben, generalmente grabo solo una categoría. En esta ocasión lo hice con dos, tuve la ocasión de hacerlo con dos. Aquí vemos una categoría pequeña, una categoría de perritos jóvenes, y van a ver la diferencia con la siguiente, que si no me equivoco era la clase de Open. Como ven, esta raza que tiene orígenes diversos fue formada, entre otras, con la raza dálmata, con la raza bull terrier, y es por eso que en ocasiones vemos las manchas en la piel de color negro que recuerdan un poquito al dálmata. Más sin embargo, si no me equivoco, su estándar solo permite manchas en el pelo, en la cabeza. Y la verdad es que vi pocas manchas. Aquí todos son bastante blancos. Como ven, en esta ocasión, esta categoría, perros bastante bien manejados, y ahí elimina otro y se queda nada más con dos. Gerardo Paluzzi es la persona encargada de elegir el mejor dogo argentino de la Mundial de Zagreb 2024. Si a ti te interesa esta raza y quieres comentármelo, te lo agradeceré muchísimo. Y ahora sí se viene la grande, se viene la categoría de machos, donde los vemos en plenitud, los vemos con desarrollo, aproximadamente unos 15. Más sin embargo, sí se ve las diferencias entre unos y otros. No puedo decir que haya encontrado el tipo muy homogéneo. El tipo sí, pero estructuralmente había perros muy diferentes, perros que en sus angulaciones, en sus aplomos, no representaban a la raza lo mejor que me hubiera gustado. No tengo el dato exacto, pero lo que estuve oyendo por ahí alrededor de la pista, muchos expositores italianos en esta raza. Y algunos de estos perros también son pues importados de Argentina. Ahí hace dos grupos. Mueve primero la primera mitad y ahora vemos a la segunda. Un ring relativamente pequeño. Como ven, es un ring que estaba contra la pared en este hall, me parece que era el 4. Fue en el que más aglomerados estuvimos. Más sin embargo, yo no vi altercados de temperamento al lado de este ring, al fondo. No sé si en este momento estaban los cane corso, y como ven, afuera del ring la situación era un poquito apretada. Este nos hizo el favor de movernos en nuestra dirección para que le viéramos la ida y vuelta. Procedimientos impecables, he de decirlo, que Gerardo Paluzzi, uno de los jueces que yo admiro bastante y que juzga muy seguido en Europa y en los mundiales. Estuvo en la de Ginebra y estuvo en esta. Ya estar en 2 mundiales de manera consecutiva como juez, pues es un logro importante. Un saludo para Gerardo, si llega a ver este video. Ahí lo vemos alrededor a otro ejemplar más. Este perro a mí me gustó bastante en lo particular. Vamos a ver qué tal se va. Vamos a ver qué piensa el señor Paluzzi de él. Aquí lo vemos alrededor. Una raza también pues con problemas de pigmento. Vemos algunos párpados, algunos
algunas narices incluso con vestigios del asunto del dálmata, pero que los jueces suelen ser bastante tolerantes al respecto. Aquí vemos este perro también que se mueve de manera bastante fluida, y pues hay que recordar que fluido no necesariamente quiere decir correcto. Recordamos que los perros se mueven con la estructura, pero a veces también con el temperamento, y cuando el conocimiento llega, cuando el conocimiento de la estructura está ahí, a veces lo fluido no es lo correcto. Aquí vemos un poquito más pequeño, como que le cuesta un poquito moverse de enfrente, incluso por instantes da la impresión de que cojea, hace algo raro ahí adelante, no sé si lo notaron en la ida y vuelta. Aquí vemos este perro con la cabeza un poquito más baja, más compacto, más recogido de estatura, pero pues como todo dueño, como todo manejador, haciéndolo mejor. Aquí seguramente empezará a preseleccionar, y la manera en que se estaba haciendo la mundial es que se les da las gracias a los que no le gustan y se van para afuera. Muy cortés la manera en que lo hizo él. Ahorita van a ver cómo pone sus manos juntas y hace una inclinación, y el del suéter anaranjado termina por su participación, así como este de la muchacha de verde. Y como ven, la clase se empieza a reducir hasta quedarse con 4. Había jueces que dejaban hasta 5. De la muchacha de rosa también va para afuera, y creo que se queda con 6 o 7, que ya seguramente son sus favoritos, y los manda a mover. Cuéntame aquí en la caja de los comentarios, amigo, cuál es el que te gusta a ti, cuál es el que tú hubieras puesto a ganar. Si tú tienes un perro de estos y trabajas con él, me va a dar mucho gusto enterarme de ello. Y aquí ya francamente los empieza a colocar, pone a este del saco azulito adelante, al igual que el de saco negro, y vienen y se paran muy cerca de donde estaba yo filmando. Selecciona estos dos, seguramente porque le gustaron, y manda a estos 4 buscando a un tercero, a un cuarto lugar. Pone el de los tenis blancos el tercero, y el que está adelante en esta última línea de cuarto. Y como lo ven, manejando el ring con mucha firmeza, parecía que así los iba a dejar, parece que así los va a dejar, pero para asegurarse los manda de ida y vuelta nuevamente. Es característica de todo buen juez no quedarse con la duda. Si hay que mover, hay que mover. Si hay que leer, hay que leer. Si hay que volver a tocar, hay que volver a tocar. Lo importante es que él quede satisfecho con su decisión y que a su criterio los esté colocando del 1 al 4 en la manera correcta, y es exactamente lo que estamos viendo en esta ocasión. Ven, este perro llegó muy bien aplomado de enfrente. Este que está más menudo también se mueve bien. Como ven, los temperamentos muy estables todos, no hay conatos de agresividad como era en años anteriores con estos perros, en tiempos un poquito antiguos. Se ve que los creadores
al menos en esta zona, porque pues, obviamente el 80% de estos perros o el 90% de estos perros era de gente local, y me refiero a los países circunvecinos, no nada más a Croacia. Seguramente muchos perros serbios, húngaros, checos, italianos, algunos españoles, probablemente un poquito más lejos, pero como ven, la multitud alrededor del ring denota que es una raza bastante popular. Y bueno, parece que esto está a punto de concluir. Tiene ahí a sus 4 favoritos y todavía se toma el tiempo, vean, de moverlos de manera individual alrededor. Aquí vemos el segundo, perro bastante correcto también. Y pues esta es la conclusión de esta categoría. Espero les haya gustado mi video, amigos. No se les olvide, si les gusta mi material, compartirlos. Y ahora sí, les pido a todos alrededor, y es la manera en que los dejo. 1, 2, 3 y 4. Tuve mucho gusto que estuvieran aquí conmigo, amigos, y pues me despido como siempre diciéndoles: sean felices y que lo mejor está por venir. Hasta siempre.